Hace 62 años, el artista Jorge González Camarena pintó en uno de los muros del Palacio de Bellas Artes su obra Liberación. Este es el punto de partida de la exposición Jorge González Camarena, la utopía inacabada. Se divide en 4 secciones. La primera, hacia una nueva estética mexicana, podemos ver sus primeras colaboraciones, por ejemplo, en su faceta como ilustrador en la revista Cemento. También su estancia en Huejotzingo, lugar en el que restaura murales del siglo XVI y desarrolla su sistema compositivo al que él mismo nombró cuadratismo. Aquí hay 2 piezas de este periodo. Una de ellas es La ofrenda. Este ejercicio que hizo con la técnica del gouache es un estudio preliminar a otra pieza al óleo, su cuarto de estudio en Huejotzingo. Es una obra tardía, sin embargo, el mismo artista rememora ese periodo que para él es muy importante, ya que contactó de alguna forma con su propio estilo. Hace un contacto transversal con la influencia que Jorge González Camarena tuvo respecto a la cultura e iconografía mesoamericanas. Por ejemplo, podemos ver La mujer de Tlatilco, una pieza que claramente hace alusión a las cerámicas de esta cultura mesoamericana del preclásico. Otra de esas piezas en el que se percibe esta influencia o esta inspiración mesoamericana es La diosa de la fertilidad. En la mano derecha tiene un huevo y en la mano izquierda tiene una rana que simboliza justamente el poder de transformación de la fertilidad y la vida. Los Tezcatlipoques, que recupera de la iconografía mesoamericana estas deidades, que es una lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Como parte de su faceta como gestor cultural, él participó en la primera Bienal de Pintura y Grabado Interamericana, celebrada en 1958 en el Palacio de Bellas Artes. En esta Bienal se hizo muy patente la división generacional entre los pintores y los artistas que se dedicaron al arte figurativo y social, y por otra parte a las y los artistas que tendieron hacia las nuevas tendencias abstractas o no figurativas. Se presentan una serie de dibujos esquemáticos que Jorge González Camarena pintó al final de su vida, ya que preparaba una exposición que se iba a ir a Europa. Esta exposición no se logró por el fallecimiento de Jorge González Camarena, pero estos dibujos sirven como prólogo para toda la exposición. En esta segunda parte explicamos cómo fue que González Camarena pintó el mural Díptico de la Vida para el edificio Guardiola, cuya construcción fue realizada por su amigo y mentor, el arquitecto Carlos Obregón Santacili. Esta pieza no fue bien vista ni por las familias de los banqueros ni por el club de banqueros, así que la tacharon de inmoral. Su narrativa se enfocó en la vida, en la reproducción sexual, erótica. 5 años después, en 1957, vino un terremoto en la Ciudad de México, un terremoto al que se le conoció como el terremoto del Ángel. En este terremoto dañó los murales, pero de una forma mínima, o al parecer hubo cuarteaduras en algunas de sus áreas. Sin embargo, los banqueros llegaron a la conclusión que lo mejor sería tirarlos, destruirlos, para salvaguardar la integridad de los usuarios del edificio. Esta acción provocó que el Instituto Nacional de Bellas Artes en aquella época pues discutiera con esas decisiones y llegaron a una negociación que el Banco de México iba a restaurar
y a financiar los murales destruidos en el edificio Guardiola, pero ahora se iban a instalar y a pintar en el Palacio de Bellas Artes. Para esta sección fue muy importante haber recuperado los bocetos o los dibujos preliminares que Jorge González Camarena realizó para este mural, ya que podemos ver cerca de 25 o 30 distintos proyectos que el artista jalisciense prefiguró y que al final culminó con la obra que hoy podemos ver en este museo. Es un tríptico en el cual integra Jorge González Camarena las estructuras o las columnas de la misma arquitectura del palacio. No solo le preocupaba la situación política y social de México, es por eso que está pensando en la liberación moral, histórica, psicológica de los y las mexicanas, sino sobre todo le interesa la condición humana. La paleta de colores es influenciada sobre todo por el arte popular mexicano. A González Camarena le preocupaba narrar, no de forma concatenada, los hechos de la historia de México, sino sobre todo él trabajaba en conceptos históricos. Una de sus grandes preocupaciones era justamente el proceso de liberación de las ataduras de la historia. En la tercera sección, titulada Una visión de la historia de México, se intenta abarcar una de las propuestas acerca de la historia que tenía Jorge González Camarena. Él recurría al símbolo o representación del águila como analogía de la fuerza de la transformación de la historia. Es el águila de la historia, es el águila de la nación, la que nos va a llevar y conducir por toda esta sala, relatándonos estos distintos hitos o transformaciones en la historia de México. Uno de los primeros sucesos que Jorge González Camarena considera como inicio de la historia de México son las erupciones volcánicas. Y él pensó, por ejemplo, en la erupción del volcán El Xitle, que afectó y obligó a desplazar a la cultura cuicuilca o a la familia de los cuicuilcas. A partir de este momento que representa el inicio de la historia de México, Jorge González Camarena retoma de nuevo transversalmente la iconografía y la mitología mexica, en este caso con una escultura representando a la diosa Xochiquétzatl. Jorge González Camarena recupera una analogía sobre la formación de la nación mexicana a partir de una de sus obras más representativas, y que fue el mural México, que realizó para el edificio central del Instituto Mexicano del Seguro Social. En este mural, creado en 1950, recupera dos figuras fundamentales. Una, la del capitán mesoamericano, mexica, que yace junto al capitán español y se fusionan en este incandescente territorio volcánico que es lo que produce la fusión de las dos culturas. Para la exposición se presenta no solo bocetos preliminares, sino también el estudio que hizo posterior de los abuelos, que son las raíces históricas, incluso genéticas, de las y los mexicanos. También otro periodo o hito histórico fundamental para Jorge González Camarena fue el periodo revolucionario, en donde México se consolida como nación, se consolida sobre todo en sus ideales y da pauta a una nueva etapa en la historia del arte en México, y es justamente el movimiento muralista. Sin embargo, hace una crítica a este periodo, sobre todo a la politización que se ha hecho de los ideales de la revolución, y él los muestra como una situación ya
pausada, frenada, incluso desesperanzadora. Sin embargo, Jorge González Camarena piensa que el arte es el único medio para seguir luchando por los ideales revolucionarios, a pesar de ver a estos personajes veteranos, agotados, tienen todavía la esperanza de conseguir, de lograr estos ideales, al parecer olvidados. Y por otra parte, en Choque de Caballos, este es un estudio que se hizo a posteriori del último mural que realizó en la ciudad de Saltillo, Coahuila, que se llama Trilogía de Saltillo. Jorge González Camarena nos lleva hacia la consolidación de una idea que es la patria misma. Y esta se logra a partir de la relación o la vinculación entre la identidad y el territorio que se logran apreciar en obras como Teocallis, en donde se ve claramente la fusión tanto de la arquitectura prehispánica o mesoamericana como la arquitectura española, o bien con la obra Paisaje de Épocas, en donde se puede apreciar todos los volcanes de México, las arquitecturas representativas de los periodos históricos, incluso el moderno, en donde se puede apreciar la construcción de la Torre Latinoamericana y también la representación de las infancias, que es el futuro y el porvenir de México. En esta cuarta y última sección de la exposición, a la que titulamos Multivisualidad, se pretende abrir el parámetro, el espectro estético de Jorge González Camarena. Hay obras muy tempranas como Divertimento. También hay 2 bocetos para un mural que realizó para el Tecnológico de Monterrey, que tituló Microcosmos y Macrocosmos, los cuales desarrolló con la técnica de mosaico veneciano. También tenemos en esta sección de multivisualidad 2 obras que forman parte del último periodo de su vida, que son Diamantes II y Diamantes III. Y por último, podemos ver la versatilidad del maestro Jorge González Camarena, que incursionó no solo en la pintura, sino también en la escultura, con una pieza llamada La Bola, que hace a partir de piedra de Jaltocan y con incrustaciones de cerámica. Para la televisión, Jorge González Camarena realizó un mural de más de 900 metros cuadrados. Estos murales representaban la transmisión que se llevaba a cabo en aquellas tempranas épocas de la existencia de este aparato transmisor de imágenes. En esta exploración tecnológica fue de la mano con su hermano Guillermo González Camarena, el inventor de la televisión a color, uno como artista, el otro ingeniero. Juntaron sus saberes, sus conocimientos para mejorar la calidad de la transmisión. En este sentido, Jorge González Camarena también elaboró el logotipo de dicho canal, del Canal 5, pensando en los glifos mesoamericanos, mexicas. Significó la transmisión de imágenes a través del aire para el pueblo. Hay una obra que realizó en 1968 que tiene que ver con el movimiento estudiantil, pero también tiene que ver con una parte introspectiva del artista. Esta recuperación de conocerse a sí mismo lo hacía a través de su pintura y también de alguna forma se desdoblaba en otras figuras como en los diablos. Y es así que culminamos este recorrido virtual y les agradecemos su atención. Gobierno de México.